Bueno, pues ahora vamos Yo ya estoy cansado, necesito descansar, así que tendremos esta clase y otra más y cerramos el curso por este año, porque esta tarde tengo otro rollo ahí, patater, no sé qué lío tengo, que no me ha dado tiempo ni a saber de qué. Bueno, sobre la marcha. Bueno. Bueno, pues si os parece, comenzamos y no tenemos supervisión entonces, con lo cual cuando terminemos nos vamos a descansar. Perfecto. Buenos días. Comenzamos el seminario de la locura desde dentro y en esta ocasión vamos a continuar con la clase sobre Aimé, Lacan, perdón, Aimé según Lacan, la segunda parte. Y hoy me gustaría explicaros cuáles son las hipótesis que desarrolla Lacan en su estudio de la tesis doctoral, a qué conclusiones llega y a qué viene o cuál es el fundamento de lo que él llama la paranoia de autocastigo. ¿De acuerdo? Paranoia de autocastigo es la síntesis, por decirlo de alguna manera, de lo que él articuló alrededor de esta paciente de Aimé o Marguerite Pantin. Muy bien, para llegar a ese punto, a la paranoia de autocastigo, voy a explicaros algunas cuestiones importantes. La primera es las hipótesis que surgen, que se suscitan por el hecho de que cuando esta mujer, al cabo de 20 días de estar encarcelada, de pronto se derrumba el delirio y empieza a sollozar y a preguntarse que por qué había hecho lo que había hecho, ¿verdad? Esta es una hipótesis muy sugerente que Lacan la va a desarrollar de determinada manera, muy sugerente también, y que nos va a llevar al título de la tesis doctoral, la paranoia de autocastigo. Y como digo, para llegar ahí me gustaría explicaros también cuáles son los referentes que Lacan toma para articular este tipo de casos, que es principalmente, a mi manera de ver, la tradición alemana de los psicopatólogos alemanes, digamos, un tanto heterodoxos, es decir, los que no seguían a pie juntillas los desarrollos de Kraepelin, es decir, la corriente de Gaup y de Kretschmer. Ese es mi punto de vista. Aparte de la influencia que está presente también de Freud por el texto que ya vimos y comentamos en la primera clase sobre los delincuentes por sentimiento de culpa. Y después, una vez expuesta esta cuestión de las formas de paranoia que curan, nos vamos a centrar ya de lleno en cuál es la hipótesis de Lacan sobre el caso M y, digamos, a qué se puede deber esa pregunta que surge ahí de por qué se derrumbó el delirio en un momento determinado. ¿De acuerdo? Dicho todo esto, comenzamos con el primer punto, que lo he llamado así el encarcelamiento y la caída del delirio. Como os decía, tras el paso al acto, es decir, el intento de la agresión, el intento, no sabemos si de asesinato, pero al menos la agresión, las navajadas que le dio a la actriz célebre del teatro, Madame X, M, fue culpada y sancionada legalmente. Es decir, que una vez acusada, se la mandó a la cárcel. ¿Y qué sucedió allí? Pues durante los primeros días, M se mostraba agresiva, esténica, es decir, muy enérgica, y manifestó un odio colosal, seguía manifestando un odio colosal contra la víctima. Esto durante los primeros 20 días. Sin embargo, a partir de esa fecha, sucedió un hecho muy llamativo, que Lacan recoge con unas palabras, yo creo que suficientemente esclarecedoras, que os voy a leer.
20 días después de ingresar en la prisión, nos escribe la enferma, a la hora en que todo el mundo estaba acostado, hacia las 7 de la tarde, me puse a sollozar y a decir que esa actriz no tenía nada contra mí, que yo no hubiera debido asustarla. Mis vecinas se quedaron tan sorprendidas de lo que estaba diciendo que no querían creérselo y me lo hicieron repetir. Pero si ayer usted todavía estaba diciendo horrores de ella, y se quedaron aturdidas. Tan aturdidas se quedaron que fueron a decírselo a la superiora de la religiosa, porque querían a toda costa mandarme a la enfermería. ¿Veis cómo está contado este hecho por la propia Aimée, y Lacan lo recoge con sus palabras, porque sucedió una sorpresa, es decir, algo inesperado. Esta mujer llena de odio, ¿verdad?, había atacado a la actriz y de pronto, una vez encarcelada, seguía llena de odio, pero en un momento determinado, ¡zas!, el delirio de persecución se cayó, como decía Clérambault, como una lágrima batávica y se hizo fosfatina, ¿no? Y de pronto la mujer empieza a sollozar y a decir que cómo se le había ocurrido hacer una cosa así, que no tenía nada en contra de esa mujer, etcétera, etcétera. Cosa que sorprendió tanto, como digo, que hasta las pensaron llevarla a la enfermería porque vieron que eso era rarísimo en una delirante. Bueno, esa es la cuestión, ¿no? La pregunta, naturalmente, que se hace Lacan, y esta es la pregunta que orienta toda su investigación de doctorado, es ¿por qué se derrumbó el delirio? ¿Qué pasó? ¿Por qué apareció ese cuadro pseudodepresivo o esa especie de subdepresión, ¿no?, en una delirante paranoica que estaba completamente acosada y perseguida? Bueno, ¿cómo se había podido dar esa circunstancia, ¿no? Y esa es la pregunta, como digo, que dirige toda la investigación de esta tesis doctoral. Para responderla, Lacan le da una explicación, ¿verdad? Toma una guía explicativa, ¿no? Entiende que Z, la actriz, es un ideal para esta mujer, para Aimée, y que al mismo tiempo que es un ideal codiciado lo digo en el sentido de la codicia, lo que uno quisiera tener a toda costa del otro, ¿no? Y al mismo tiempo que es codiciado, es un ideal odiado, ¿no? Y al agredir, entonces, esta es la, digamos, fórmula que Lacan emplea, al agredir a la supuesta perseguidora, a la señora Z, en realidad se estaba agrediendo a sí misma. Por eso habla de autocastigo. ¿Hay algún micrófono por ahí encendido que ruego que lo apaguen? Adriana, quizás, mirad a ver si tenéis algún micrófono encendido. Bueno, es muy importante que entendáis este paso. Entonces, al agredir a la actriz admirada, codiciada y odiada al mismo tiempo, ¿no?, el delirio cae, puesto que, según da a entender Lacan, según lo explica, en realidad la actriz, y dice Lacan, Aimée comprendió precisamente que su acto era un atentado contra sí misma, una autoagresión. Y Lacan dice después que en realidad había apuñalado sus propios ideales y que en ese momento de la satisfacción de la obsesión pasional, ese delirio, esa obsesión pasional dejó de tener sentido. Bueno, Lacan juega aquí con los términos pasional, etcétera, porque es verdad que los delirios pasionales, algunos de ellos, cuando se produce un paso al acto, un intento de agresión, etcétera, el delirio cae, como decía Clérambault, como una lágrima batávica, se hace añicos, ¿no? Bueno, no creo que este sea un caso, por lo menos en la nosografía de aquella época, de locura pasional, sino de un caso de paranoia, que se distinguen algunas cosas, si uno quiere distinguirlas naturalmente,
de lo que son las locuras pasionales. Bueno, de manera que aquí tenemos entonces la hipótesis principal, ¿no? Si Aimé, que era una paranoica y sabía por tanto muy bien lo que hacía y sabía muy bien lo que quería hacer, si era una paranoica, entonces al atentar contra la actriz lo que buscaba principalmente era castigarse a través de castigar a otra que se representaba en el fondo a sí misma, era su propio ideal, ¿no? De esta manera, entonces, al ser considerada responsable del acto, de ese intento de asesinato, de homicidio, como no conozco la palabra correcta desde el punto de vista jurídico, al ser considerada responsable de su acto y ser ingresada en prisión, entonces la sanción, el castigo, se puede decir así, debilitó hasta su extinción el delirio. Esta es la hipótesis principal y digamos que va desarrollando Lacan hasta darle un cuerpo, no ya de una hipótesis, sino de una tesis bastante bien fabricada y fornida, ¿no? Perfecto. Por tanto, recordad en este punto lo que comentábamos, me parece que en la segunda clase, a la que le daba el título de culpabilidad, crimen y castigo. Es decir, que hay algo de la culpa, naturalmente, que está jugando, hay un papel importante y que a través del paso al acto y de la sanción del castigo, de pronto algo se mueve. Bueno, esto es una inspiración, naturalmente, del texto de Freud que habíamos leído, que había comentado Sol, Deep, de los delincuentes por sentimiento de culpa. Vamos al segundo punto. Este es importante también entenderlo para saber la explicación que le da Lacan a este tipo de formas de paranoia. Bueno, como sabéis, y lo hemos visto ya al estudiar el caso del doctor Paul Schreber, lo que se llamaba paranoia en Alemania en aquella época era una forma de locura crónica. Es decir, que basta que se diagnosticara a alguien de paranoia para pensar que tenía una locura que ya no se curaba, una locura crónica. Bueno, algunos, incluso el propio Kraepelin, hacían algunas excepciones y hablaban de algunas formas agudas, etc. Kraepelin no le quedaba más remedio que hablar de formas agudas porque había una corriente, se puede decir así, contestataria muy grande que defendía que la paranoia era una forma de locura, pero no siempre tenía que ser crónica, sino que había formas agudas, curables, a las que ellos llamaban formas abortivas, es decir, que no se cronificaban. ¿De acuerdo? Fijaros entonces que tenemos ya un pequeño marco para situar la tesis de Lacan, que es este tipo de formas de locura, de formas de paranoia, que no se cronificaban, sino que se estabilizaban. Y, a mi manera de ver, la tesis de Lacan toma ese principio y lo desarrolla, lo lleva, se puede decir así, a los estudios de un tipo de paranoia donde entra en juego el paso al acto, etcétera, etcétera. Perfecto. La inspiración, por tanto, si a mí me preguntaran ¿cuál es la inspiración de la tesis doctoral de Lacan? Pues bueno, sobre la inspiración de la tesis y de la teoría que Lacan fabrica y desarrolla, siempre se dice lo mismo, Karl Jaspers. Bueno, bueno, pues a mí me parece que Jaspers juega un papel muy secundario. Otros dicen Kraepelin. Pues Kraepelin juega un papel muy secundario. Es como si ahora una persona hace un trabajo de psicopatología de la esquizofrenia y menciona el DSM-5. Pues es que es inevitable mencionarlo. No porque tenga mucha razón en lo que dice, sino porque es inevitable por la fuerza, se puede decir así, el uso que se le ha dado y la autoridad que tiene, ¿no? Entonces, bueno, más allá de Jaspers y de Kraepelin, etcétera, etcétera, a mi manera de ver, y ahora trataré de argumentar por qué, la inspiración proviene de este grupo de autores, luego daré algunos nombres, que estaban estudiando, por ejemplo, Friedman, Gaup, Kretschmer, que estaban estudiando unas formas de paranoia que se curaban, es decir, que tenían episodios agudos y que después remitían. Y que además esto es una tradición muy alemana, estaban muy relacionadas con el medio social, es decir, con lo que sucedía alrededor de la persona. ¿Vale?
Este es un punto de inspiración o un pilar fundamental a mi manera de ver en la tesis de Lacan. Y el otro yo creo que es la perspectiva psicoanalítica, no muy conocida de Lacan en esta época, porque comenzaba, digamos, a leer cosas de los psicoanalistas, de Freud y de algunos psicoanalistas, pero yo creo que los ecos del psicoanálisis eran conocidos más o menos y asimilados por muchos psiquiatras de aquella época, especialmente en lo que atañe a que los síntomas tenían una función, es decir, no estaban ahí porque sí, ni eran cualquier tipo de manifestación, sino que estaban, digamos, determinados inconscientemente y tenían una función o cumplían un papel. Entonces, este papel, naturalmente, es que se puede decir así, si alguien agrede es porque está buscando algo. Y si busca algo, probablemente lo que busque es un autocastigo, un castigo. Si alguien agrede, es decir, que mirado el síntoma, en este caso, este paso al acto, esta manifestación, esta experiencia, si se le pudiera dar algún sentido, si alguien hace algo contra alguien, en realidad, a lo mejor la finalidad de eso es que lo castiguen. Esta es la hipótesis que sigue, en este caso, Lacan, muy inspirada, creo yo, en lo que era el pensamiento psicoanalítico y en esa obra de la que habíamos hablado de Freud. Bueno, como os decía, a mi manera de ver, creo que el trabajo de Lacan se enmarca en la inspiración que tiene de la psicopatología alemana en la corriente más contraria a Kraepelin, que era el psiquiatra, se puede decir así, digamos, que construyó toda la psicopatología, todavía, cuyas influencias todavía duran, ¿no? Pero fuera un poco al margen de la influencia de Kraepelin, había algunos autores expertos, por otra parte, en la paranoia, por ejemplo, Robert Gaup, profesor, ¿verdad? Un profesor suavo, y que había escrito mucho y escribió mucho sobre la paranoia, especialmente sobre lo que él llamaba la abortive paranoia, la paranoia abortiva o curable, ¿no? Y especialmente lo que escribió, es uno de los casos que estudiaremos aquí, es el caso Wagner. Él hizo el peritaje y el seguimiento de este caso célebre del criminal suavo de Stuttgart, en Alemania, que marcó toda una tradición, el estudio de Gaup de este caso, el caso Wagner, marcó toda una tradición en el que se puso sobre la mesa, en el que se mostró cómo había un tipo de paranoicos que mejoraban, ¿verdad? Y que tenían un carácter que ellos llamaban depresivo paranoico o asténico, ¿no? Sensitivo, que era una especie de mezcla a pequeñas dosis de paranoia y de melancolía a la vez, ¿no? Ernst Kretschmar, que fue alumno de Robert Gaup y que conoció a Wagner cuando estaba haciendo la residencia, ya os lo contaré esto con más detalle cuando estemos el caso Wagner, escribió un libro famosísimo después donde este tipo de casos se hicieron muy famosos. Y es un libro que trata de lo que él llamaba los delirios sensitivos de referencia o de relación. Este tipo de casos, como digo, de los paranoicos que curan, de los paranoicos que no se cronifican, que era, por decir así, algo impensable, de acuerdo con los principios de aquella época. Recordad simplemente que Schreber acabó en el manicomio de Sonnenstein al ser diagnosticado de paranoia, es decir, de locura, de enfermedad crónica, ¿no? En aquella época esto era un poco impensable, ¿no? Y probablemente Gaup, Kretschmar y la tesis de Lacan, que es muy posterior a los estudios de Gaup y al trabajo de Kretschmar, contribuye estos tres autores, Gaup, Kretschmar y Lacan, a, digamos, favorecer, digamos, una perspectiva de la paranoia no como locura crónica, sino como locura crónica, pero a veces aguda y curable. Esto era impensable, digo. Y a partir de ellos, la paranoia empezó a verse también de otras formas, de otras maneras, ¿no? Todos ellos, Friedman, Gaup, Kretschmer, Lacan, todos ellos tenían la idea de que la locura es parcial,
veían con claridad cómo la paranoia se podía presentar no de forma insidiosa, como decía Kraepelin, sino de forma aguda, y que esas formas agudas a veces remitían y se estabilizaban, ¿no? Lacan lo dice así en la tesis, os lo voy a leer. Lo dice de la siguiente manera. Dice, todos estos hechos nos quitan por completo la repugnancia de asimilar a las psicosis paranoicas los casos llamados abortivos o curables, puesto que en estos observamos la misma etiología, los mismos modos de aparición, los mismos síntomas y la misma estructura. Si Lacan tiene que justificar esto en 1932, quiero decir, y lo enfatizo, que en esa época era impensable considerar que la paranoia, ¿verdad?, pudiera presentarse de forma aguda y curable. Por eso Lacan incluso tiene que justificarlo con esas palabras. Bueno, lo interesante de estos estudios de los alemanes a los que se suma Lacan, es que engranan, articulan ciertas experiencias concretas que afectan a personas de carne y hueso. No son enfermedades que aparecen y se desarrollan más allá de las personas, sino que, digamos, son personas que sufren determinado tipo de enfermedades, de locuras, ¿verdad? Y en las que están influyendo cosas del medio social, cosas que les están pasando en la familia, en la escuela, en el trabajo, etc. Es decir, que haya llegado una articulación, se puede decir así, de la persona con el mundo circundante, no simplemente de una enfermedad que se pone en marcha más allá de la persona, ¿no? Perfecto. Probablemente todos estos estudios, yo que me he dedicado a estudiar estas cosas porque hice la tesis sobre esto, pues provienen de un médico de Mannheim que se llama Max Friedman, un neurólogo, y este hombre sus mejores trabajos los dedicó a las formas, lo que él llamaba milde paranoia formen, las formas benignas de la paranoia. Lo digo también aquí porque para que veáis que durante todo el siglo XIX y todo el siglo XX se estudiaron con mucho detalle lo que ahora llama la gente psicosis ordinarias o cosas de este tipo, ¿no? Psicosis discretas o psicosis blancas. Es decir, esto se ha estudiado siempre, se ha estudiado con todo lujo de detalles. Una de estas formas menores, de formas de locura discreta o atenuada o normalizada de la psicosis, era lo que Friedman llamaba las formas benignas de paranoia. Por ejemplo, en el ámbito de la melancolía se le llamaba melancolía simple, en el ámbito de la esquizofrenia se le llamaba esquizofrenia latente, es decir, que ese tipo de formas siempre se estudiaron y se estudiaron mucho. ¿Qué dice Friedman de este tipo de casos de paranoia, formas benignas de paranoia? Pues dice lo siguiente, que son, bueno, voy a remitir al segundo de sus trabajos para sintetizar, que son formas leves, formas incipientes y sin complicaciones, dice él, somáticas. Él era neurólogo y por tanto lo que buscaba es que no hubiera ningún componente, ninguna conexión material, neurológica en este tipo de locuras, ¿no? Según Friedman, la inmensa mayoría de estos delirantes eran mujeres de inteligencia normal de entre 30 y 40 años. Y al examinar las circunstancias que concurrían en los desencadenamientos de este tipo de locura, Friedman concluyó que en todos los casos, en todos esos delirios, estaban determinados todos ellos por conflictos, decía él, exteriores. Y que, dice, después de unos cuantos años, no muchos, 2 o 3 años delirando, el delirio se atenuaba, ¿verdad? Y los pacientes, dice él, solían recobrar la calma y volver al surco de la razón. Fijaros de qué manera tan bonita lo decía. Es decir, que los casos más puros de estas formas atenuadas de paranoia curaban al cabo de pocos años y por esa razón, fijaros, por esa razón llamó a este tipo de formas paranoia recuperable. Paranoia recuperable. Esto es 1900 y muy poco, cuando escribió estos textos. Y señaló además, lo dice en el segundo de los artículos, dice, la enorme dificultad que conlleva distinguir estas formas de paranoia recuperable de la normalidad. Recordad, por tanto, cuando estudiéis, cuando os cuenten estas cosas de la psicosis ordinaria, que parece que es una cosa de ahora,
Se llevan 200 siglos estudiando esto con lupa, con detalle, y hay bibliotecas enteras llenas de trabajos de este tipo. ¿De acuerdo? Bueno, probablemente, y ahora voy a daros una pincelada, el autor que más contribuyó a este tipo de casos, como decía, fue Robert Gaup, que es un profesor de psiquiatría de Stuttgart, muy conocido por sus estudios sobre psiquiatría infantil y sobre todo conocidos por los estudios dedicados al famoso dramaturgo paranoico y criminal alemán Ernst Wagner. ¿Qué decía Gaup de estas cosas? Él estudió la paranoia, este tipo de locuras, y las estudió, las veía, digamos, con prácticamente todos sus trabajos tienen 6 características, ¿no? A la hora de describir estas formas, ¿no? En primer lugar, él defendía, a veces demasiado en solitario, que la paranoia podía tener formas curables. Era, por tanto, bueno, tanto es así que el último de los trabajos que dedicó a Ernst Wagner, el último de los trabajos que dedicó a Ernst Wagner, termina diciendo que Wagner era un auténtico paranoico, es decir, todavía tiene que justificar que un hombre así fuera un paranoico, porque la paranoia prácticamente había desaparecido, ya nadie hablaba de paranoia, todo era esquizofrenia o esquizofrenia paranoica. ¿De acuerdo? Perfecto. Por tanto, hay una paranoia que se cura, en primer lugar. En segundo lugar, es un tipo distinto la paranoia de la esquizofrenia, porque la tendencia era a meter la paranoia dentro de la esquizofrenia o dentro de la parafrenia y después la parafrenia dentro de la esquizofrenia. Es decir, la esquizofrenia barrió prácticamente todo lo que era el mundo de la locura, del razonar, de la locura de la razón, del delirio, tal. Todo se acabó llamando esquizofrenia. Gracias a algunos autores como Gaup o como Lacan, todavía después, años después, se siguió hablando de paranoia. Esto os insisto porque el que no tiene esta perspectiva histórica le parece que la paranoia siempre estuvo ahí. No, no, la paranoia sucumbió al crecimiento, a la hipertrofia, al gigantismo de la esquizofrenia. Y de pronto todo era esquizofrenia porque todo llegó a ser una enfermedad del cerebro. Luego volvieron otra vez a separarse las aguas. En tercer lugar, Gaup consideraba que la paranoia es un trastorno mental que puede entenderse, que puede explicarse y que puede incluso comprenderse y que no se puede concebir como si fuera un proceso esquizofrénico, es decir, en el sentido jaspersiano, como que de pronto el cerebro se pone en marcha, perturbado como está, y a partir de ahí el sujeto ya, la persona no es ya la que fue, sino otro nuevo. Como si le entrara una especie de demencia y a partir de ahí deja de ser el que fue y es otra persona nueva, porque él ya no manda, manda digamos, su cerebro. Y eso más o menos es la idea que se hacía Jasper con lo procesual frente al desarrollo. Entonces, lo que viene a decir Gaup, una de las disputas que tiene es que la paranoia se puede entender y no hay por qué concebirla como una forma de esquizofrenia, como si fuera un proceso, es decir, de algo que surge en el cerebro, en el organismo, y que pone en marcha una nueva experiencia, una nueva forma de vida y una persona distinta de la que había antes. ¿De acuerdo? La cuarta es que hay una relación consustancial entre la paranoia y la vida de la persona, la historia del sujeto. Bueno, esto diréis vosotros, claro, por supuesto que tiene que haber una relación consustancial. Bueno, pues no estaba tan claro. Si Gaup insiste en esto, Lacan en la tesis doctoral insiste en esto, es porque hay muchos autores que pensaban que eso no tenía nada que ver. Ya os he contado alguna vez la anécdota de uno de nuestros compañeros, el doctor Kepa Matilla, que cuando estaba haciendo la residencia, el tutor le dijo un día: ¿pero usted qué hace preguntándole a este señor si su tristeza tiene que ver con que su padre se ha muerto hace 3 meses? ¿Qué tendrá que ver la depresión con que su padre se haya muerto? Esto ya es en el siglo XXI o a finales del siglo XX y todavía hay gente que considera que las cosas que las personas viven no tienen nada que ver con la patología mental. Bueno, pues esta forma de enfocar las cosas por parte de algunos
en este caso psiquiatras alemanes como Robert Gaup, ellos sostienen, aunque no le den una explicación freudiana, ¿verdad?, que no se la daban, que la historia del sujeto, digamos, tenía y determinaba el tipo de patología, estaba completamente trabada y articulada con el tipo de patología que después se desarrollaba. Y la paranoia, este tipo de paranoias sensitivas, eran, las que ellos estudiaban, era un ejemplo muy claro de todo eso. Por otra parte, también veían que a la hora de explicar esa articulación entre la vida de la persona y la patología mental, ellos no tenían una psicología bastante pobre, entonces hablaban de carácter, de personalidad, etcétera, etcétera. Faltaban todos los desarrollos psicoanalíticos. No habían sido incorporados a estas teorías, por tanto hablaban un poco de rasgos muy generales y le llamaban pues, con los términos, digamos, más genéricos como el carácter o la personalidad. Lacan vuelve a recopilar estos términos de la personalidad en la tesis, a falta de una psicología un poco mejor hecha, ¿no? Y por último, Gaup consideraba que, pese a la aspereza de algunos paranoicos, él creía que se podía establecer con este tipo de locos, con este tipo de psicóticos, una relación, decía él, de empatía, y que esa relación de empatía era imprescindible para el tratamiento. Es decir, que ellos creían que algo se podía hacer con este tipo de pacientes. Diréis vosotros, joder, vaya unas aportaciones más. Si os destaco estas aportaciones es porque esto correspondía a una parte marginal, ¿verdad?, de la doctrina principal, que era la doctrina crepeliniana. Estos iban un poco en los bordes, es decir, que era una corriente minoritaria, a la que naturalmente se sumó Lacan con su tesis doctoral antes de dedicarse plenamente ya al psicoanálisis, ¿no? Bueno, esto es lo que quería deciros, ¿no? Por último, el Gaup, después Kretschmer, le dedicaron un papel muy importante a la personalidad psicopática o prepsicótica del paciente y a todo el tipo de disposiciones psíquicas, caracteres, etcétera, etcétera. Según ellos, había una disposición paranoico-depresiva que pone de relieve los rasgos estos un poco melancólicoides y paranoides, y una constitución también marcadamente asténica o psicasténica, ¿no? Y sobre estos rasgos paranoico, depresivos, asténicos, se gesta, digamos, una especie de patología, como decían ellos, digamos, apretujada por lo social, es decir, por los acontecimientos que la persona iba viviendo, ¿no? Hasta que germinaban ya el delirio de relación, dice, delirio de relación desconfiado latente, es decir, que poco a poco eso iba cogiendo más fuerza, ¿no? De desarrollo oscilante y que a veces llega a adquirir una sistematización y una forma ya más rígida, ¿no? Exacto. Pero ellos lo que ven son este tipo, y ya termino con esto, esta exposición, ese tipo de formas más benignas, menos enloquecidas, es decir, un delirio de relación desconfiado latente. Quedaros con esta idea, ¿no? Estas cosas que se ven a veces en algunos sujetos que tienen esa tendencia suspicaz, autorreferencial, etcétera, etcétera, que ya uno le va viendo cierto pelaje, pero que no puede decir propiamente que estén delirando, sino que tiene esos rasgos que siempre se han emparentado con lo paranoide o la paranoia, ¿no? Bueno, la tercera cuestión, y ahora ya todo esto tiene que servirnos para saber a dónde vamos digamos, un poco el marco de la tesis doctoral de Lacan, a la que le estamos dando toda la importancia que merece, ¿no? Yo, si tuviera que comunicaros en pocas palabras cómo se organiza desde el punto de vista como lector de esta tesis, si yo tuviera que ir al tribunal de esta tesis, ya estás muy familiarizado con cómo se construyen este tipo de trabajos, diría, bueno, pues es verdad, aquí desde el punto de vista clínico se trata de responder a la pregunta, y esta mujer que estaba loca, que era paranoica, ¿cómo de pronto se le derrumbó el delirio? Pregunta, digamos, que te lleva, digamos, a construir un
puñado de hipótesis, de seguir una serie de pesquisas y que tienes que ir, digamos, rellenando con argumentos, ¿no? ¿Y cuál es la guía de todos esos argumentos? Pues a mí me parece que la guía de todos esos argumentos es una fórmula que Lacan repite en algunas ocasiones en la tesis, que dice así: la naturaleza de la curación demuestra la naturaleza de la enfermedad. Esta es una frase de la clínica médica, no es una fórmula de Lacan, es una frase de esas que se repite, que se encuentra en los libros antiguos de medicina, ¿no? La repito: la naturaleza de la curación demuestra la naturaleza de la enfermedad. Es decir, nosotros podemos conocer cuál es la esencia y la naturaleza de una enfermedad si conocemos cómo se cura. Y aquí, fijaros, esto ya da una respuesta, a la pregunta inicial. ¿Y esta mujer por qué dejó de delirar? Es decir, la naturaleza de la curación dejó de delirar cuando la metieron en la cárcel. Bueno, aquí ya tenemos ya un problema. Cuando la metieron en la cárcel, dejó de delirar. Es decir, que la cárcel tiene que ver con la naturaleza de esta enfermedad. Claro, y a partir de aquí ya tenemos que afinar mucho, porque esa correlación la entendemos. La naturaleza de la curación demuestra la naturaleza de la enfermedad. Pero, ¿qué quiere decir estar metida en una cárcel? Esta es la cuestión donde al menos van a salir dos ramas interpretativas, una la que desarrolla Lacan y otra la que veremos el próximo día. Porque esas dos ramas interpretativas, dependiendo de qué datos manejemos, de la historia clínica de Marguerite, nos lleva por un lado o nos lleva por otro. A ver si soy capaz de trasladaros esto, porque estoy tratando de proponeros cómo se puede leer desde el punto de vista de un lector esta tesis, y yo os voy dando un poco las pistas que a mí se me van, vamos de lo fundamental a lo más accesorio, y tenemos los fundamentos ya, la pregunta y el hilo conductor de la naturaleza de la curación, de la naturaleza de la enfermedad. Perfecto, pero ahora, si la curación está, vamos a ser lo más estrictos posible, la curación está ligada al encarcelamiento, ¿verdad? ¿Por qué está ligada al encarcelamiento? Es decir, ¿qué supone para esta mujer el encarcelamiento? Entonces, aquí tenemos dos vías. Por una parte, el encarcelamiento es un castigo legal, ¿verdad? Por haber hecho algo mal, y esta mujer entonces se autocastiga al hacer algo mal. Bueno, si ella sabe muy bien que si va a hacer algo va a acabar en la cárcel, lo que hace está inconscientemente buscado cuando ella acaba con sus huesos en la cárcel. Bueno, esta es una línea de interpretación. Perfecto. La cárcel, se puede decir así, tiene que ver con el autocastigo, o como dice la tesis de Lacan, con la paranoia de autopunición o autocastigo. Esta es un punto de vista que es el que desarrolla Lacan, y yo os voy a mostrar ahora con todo el rigor del que sea capaz. Otro lo vamos a ver el próximo día. Es el siguiente. Si ella acaba en la cárcel, como acabó, a lo mejor no es tanto el autocastigo, sino que está apartada, se puede decir así. Es decir, que no puede salir. Es decir, que hay cosas que ya no va a poder hacer, ¿verdad? Y esto creo que se puede desarrollar a partir de algunas menciones que hay en la tesis de Lacan relativas a lo que Aimé dice de sí misma, de lo que ella llama la madre criminal. Bueno, voy a dejarlo aquí, el próximo día lo recupero por este lado. Es decir, estar en la cárcel a ella le va a impedir hacer ciertas cuestiones. Y esto lo vamos a tratar de articular a la hipótesis de la madre criminal que voy a desarrollar el próximo día. Es decir, ¿fue un castigo? Desarrollo de Lacan de la paranoia de autocastigo. Fue un castigo por la hipótesis de los ideales. Al agredir el ideal se está agrediendo a sí misma. Perfecto. Segunda hipótesis. La cárcel es el apartamiento del hijo. Por tanto, es la manera de no hacerle nada al hijo. Punto. Otra hipótesis que veremos el próximo día y que no está desarrollada en Lacan, porque es incompatible con los datos que Lacan da del caso M en la tesis. Es decir, hay datos que están cambiados. Entonces,
Depende qué datos cojamos, nos lleva para un lado o nos lleva para otro. Bueno, perfecto. Es un trabajo, se puede decir así, que se puede hacer por la riqueza fenomenológica, descriptiva, de hipótesis y de sugerencias que hay en esta tesis. Si la tesis fuera de medio pelo, pues no podríamos estar hablando de nada de esto, ni siquiera hablando de algo que contradice el hilo argumental principal, en este caso de la tesis de Lacan, como sucede con otras tesis que son tan buenas que dices, joder, de la misma tesis saco elementos para criticar el argumento que defiende el doctorando. Es así cuando una tesis verdaderamente es buena, ¿no? A mi manera de ver, hay tres pilares en la tesis de doctorado de Lacan, de la tesis para aspirar al grado de doctor en medicina. Y la tesis se llama De la psicosis paranoica en sus relaciones con la personalidad y fue defendida en 1932. Bueno, es una de las últimas grandes contribuciones de la clínica francesa al asunto de la paranoia. ¿Qué diría? ¿Cuáles son las grandes aportaciones a mi manera de ver? Por una parte, la psicogénesis, es decir, la paranoia tiene una causalidad psíquica. Por otra parte, la discontinuidad, es decir, que aunque sea paranoia, hay rupturas. Es decir, si queremos aplicar el lenguaje de Jaspers, había procesos, es decir, que hay crisis. La paranoia no es insidiosa, como decía Kraepelin. Hay momentos bruscos, momentos de brote, por así decir, ¿no? Y esto lo traslada Lacan muy bien al campo de la paranoia. La paranoia no es que uno sea un poco suspicaz y dentro de 5 años sea muy suspicaz y dentro de otros 5 ya sea paranoico. No, 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 no. Hay momentos de ruptura, momentos, se puede decir así, de intensos, crisis, es decir, discontinuidades. Entonces, por una parte tenemos el planteamiento suyo de el argumento de que la causalidad es psíquica. El segundo se puede enfocar como un tipo de locura con sus discontinuidades y sus crisis. Y tercero, es potencialmente curable. ¿Cómo? Bueno, en este caso vemos que el paso al acto afectó a la evolución de la paranoia. Es decir, que en cierta medida, algo que esta mujer hizo la apaciguó. El delirio a veces también es apaciguador. Es decir, que algo pasa en la paranoia para no cronificarse. Algo que hacen a veces los propios paranoicos y algo, en este caso, que en la tesis no está, pero que nosotros hemos ido desarrollando, ¿verdad? Cómo tratar con este tipo de pacientes para facilitarles un equilibrio. Es decir, que porque se puede reequilibrar ese tipo de pacientes, es decir, que la paranoia es tratable y es curable en algunos casos, naturalmente. Bueno, por tanto, psicogénesis, discontinuidad y una potencial curación, ¿no? No es ninguno de estos tres elementos, es original de Lacan, ninguno de ellos. Son, como sabéis, os lo he mencionado antes, están presentes en Friedemann, en Gaup, en Kretschmer, en otros autores, ¿no? Pero bueno, él le da una forma, lo repuja, los organiza a su manera y para todo ello recurre a una noción que ahora le espantaría a muchos psicoanalistas, pero que en ese momento Lacan usa porque no tiene otra mejor, que es la noción de personalidad, ¿no? Es decir, que es una... Todo eso lo quiere organizar y darle un cierto orden alrededor de la noción de personalidad en la que se apoya para hacer de la génesis psíquica de la paranoia el origen principal, ¿no? La psicogénesis o psicogénesis, ¿no? Por otra parte, también afirma que bueno, le da una serie de formulaciones que tampoco vienen muy a caso. Psicógeno es, en todo caso, algo que es organizado, creado y que su génesis es de índole psíquica. Dice, un síntoma es psicógeno cuando sus causas, dice Lacan, cuando sus causas se expresan en función de los mecanismos complejos de la personalidad, cuya manifestación lo refleja y cuyo tratamiento puede depender de ellos. Es decir, que si quiere, como veis aquí, el paso que Lacan da es que se habla de psicogénesis, es decir, de una organización que el propio sujeto crea y construye. La explicación que le da Lacan, la palabra rápidamente que le pone es personalidad.
Bueno, os estoy enseñando cómo se montan las teorías, porque claro, si coger es que tiene que sacar a colación algo, el carácter, la personalidad, el sujeto, lo que sea, el determinismo simbólico. Aquí lo que saca a cuento a colación es la personalidad, que parece que es una palabra que nos vale para todo cuando queremos hablar de que algo es psíquico. ¿De acuerdo? Bueno, esto no nos interesa gran cosa. La otra cuestión de la discontinuidad, ¿no? Os decía que el punto de vista de Lacan, muy cierto, muy acertado, porque yo creo que todo el mundo que trabajamos en esto es raro que no estemos de acuerdo con esto, ¿no? Que la paranoia tiene sus momentos críticos. Es incluso un proceso psíquico. De pronto el sujeto está equilibrado y pega un petardazo, ¿no? No es que sea acumulativo. ¿Por qué digo todo esto? Pues porque existía en Francia especialmente una polémica muy grande que hoy, digamos, tiene ecos en otros ámbitos, pero todavía existe, en cuanto a que la paranoia era principalmente la exageración de un tipo de carácter, ¿no? El carácter paranoico, es decir, el hombre soberbio, pagado de sí mismo, el hombre suspicaz, el hombre autorreferente, ¿no? Todo ese tipo de rasgos de la personalidad que provenían, la autofilia que decía Jules Seglas. Todo este tipo de autofilia, es decir, el hombre que es soberbio por encima de todo, que se adora a sí mismo, ¿no? El paranoico, ¿no? Combativo, ¿no? Todo este tipo de rasgos, los autores franceses los fueron nombrando y hacia 1920, 1930 se publicaron algunos textos como el de Marcel Montagut y el de Georges Genil-Perrin, y se llamaban así, la Constitución paranoica, ¿no? Eran contribuciones a cómo la paranoia se basaba en una serie de rasgos, de estos que os he hablado, la autofilia, la suspicacia, etcétera, etcétera, que hacían que las personas, cuando tenían esos rasgos, por acumulación, es decir, progresivamente, pasaban la zona sombría de la normalidad a la patología. Y ese es uno de los motivos, perdón, ese es uno de los motivos que desarrolla con bastante tacto Georges Gilles Genil-Perron en su libro, ¿no? ¿En qué momento se empieza a estar loco, ¿no? Cuando el paranoia, digamos, el suspicaz se vuelve, pues ahí tienen que deformar la teoría, hacer verdadera filigrana para ver cómo una persona un poco pagada de sí misma en un momento determinado se vuelve un soberbio megalómano. Bueno, pues eso es una cuestión, en definitiva, de grados. Es una psicopatología gradual, no cualitativa, sino cuantitativa. Es decir, donde hay zonas de transición. ¿A qué os suena todo esto? Os suena todo esto, naturalmente, a que es todo lo contrario de una psicopatología categorial o estructural. Es decir, que hasta aquí llega la neurosis obsesiva, aquí empieza a ser melancolía, o que hasta aquí llega la normalidad y aquí empieza, en este milímetro ya empieza la patología. ¿De acuerdo? Es decir, que la tesis doctoral es, en ese sentido, esta perspectiva de la psicopatología de Lacan discontinua, es un anticipo de lo que él y otros autores desarrollan en los años 50 con respecto a las estructuras clínicas. ¿De acuerdo? Porque cada estructura se diferencia de la que está al lado. Punto. Son distintas, tienen piezas distintas, están montadas por mecanismos distintos, tienen manifestaciones distintas, etcétera, etcétera. Pero ¿veis de dónde viene la polémica? Y un año antes de publicar de defender la tesis doctoral, Lacan tenía un punto de vista distinto, porque si leéis las poquitas cosas que publicó antes de la tesis, en concreto sobre los textos de la estructura de la paranoia, de la psicosis paranoica, Lacan apunta ahí maneras mucho más graduales, más no discontinuas, sino continuistas. Y en el fondo, la última parte de la obra de Lacan, ya en los años 70, es más continuista. Es decir, ya no se trata de que entre un país y otro hay una frontera, sino que la frontera está abierta y uno pasa y uno vuelve, ¿no? Y ahí él lo construye no tanto con el modelo de las fronteras, de los límites, de todo de las separaciones,
de los mecanismos que para cada estructura están organizados con determinado tipo de mecanismos, sino con un modelo que él llama el del nudo Borromeo, donde, bueno, siempre añadiendo un nudo la cosa se acaba por no deformar, por etcétera, etcétera, etcétera. Siempre las fronteras están más abiertas o ya no son fronteras, son litorales. Viene el agua. ¿Dónde empieza la playa y dónde? Pues depende del oleaje que hay. Esa es un poco la cuestión. La idea del litoral es una idea de Lacan, que después también la retoma en alguna ocasión Jacques Alain Miller. Pero bueno, quedaros con esto. Esto es un debate de psicopatología que tiene que ver con si nosotros tenemos una concepción categorial, digamos, o continuista. Lo uno o lo múltiple, lo continuo o lo discontinuo. Siempre estamos con lo mismo. Y en muchos autores, como en obras tan dilatadas, tan amplias como la de Lacan, se pueden ver incluso puntos de vista distintos al principio que al final. Esto es lo normal. Y lo normal o lo más habitual es que al principio uno sea más categorial y que al final sea más continuista. Por una razón simplemente. Porque al principio, cuando empezamos a trabajar, necesitamos las categorías para ordenar las cosas. Este es fóbico, agorafóbico. Este es fóbico, lo que sea tal. Parece que eso nos da seguridad y al final te da igual, porque ya lo que tratas son con personas y no tanto te da que sean más esquizofrénicas o que esté todo más mezclado con la paranoia, eso te da igual, porque tratas a personas concretas. Entonces, en las obras de los grandes autores se puede ver en muchos casos esa tendencia que va de lo continuo, de lo discontinuo, de lo categorial, de las enfermedades y los trastornos, cada uno en su sitio, a un punto de vista distinto, más elástico, por así decirlo, ¿no? Bueno. Bien, entonces tenemos la cuestión de la psicogénesis y tenemos también la cuestión de la discontinuidad, que son las dos grandes aportaciones, ¿verdad?, que yo creo que está ahí presente. Esta cuestión de la discontinuidad se refleja también en un concepto, yo diría, importante en esta tesis, que es la noción de lo que él llama momentos fecundos del delirio, ¿no? Los momentos fecundos del delirio es una forma es una expresión que él usa, que quiere decir lo que llamaban los alemanes la revelación, la iluminación, el destello, todo este tipo de cosas. Es decir, que los delirios se construyen a base de relámpagos, no de encender una linterna e irla abriendo poco a poco, sino que ¡zas! Es algo que llega, como decíamos el día pasado, de repente, ¿no? Bueno, pues este de repente es un tipo de concepto muy cercano a esta perspectiva discontinua, es decir, de crisis, brusquedades, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, es la tesis que se llama así, de la psicosis paranoica en sus relaciones con la personalidad. Consta de tres partes: la parte más histórica, la parte más conceptual, la parte dedicada a M y la parte más conceptual, ¿no? Bueno, hay, como os decía, un intento por destacar la parte de ruptura, de discontinuidad, que está muy bien marcada en el caso de M, porque de pronto M, cuando se queda embarazada, pega un petardazo y es cuando enloquece. No es que enloqueza gradualmente, sino que digamos, tiene un motivo, que es todo lo que está alrededor, ¿verdad?, de la maternidad, que lo veremos el próximo día en relación con la madre criminal. Bueno, en Francia ese estudio el estudio de Lacan tuvo su importancia, fue muy comentado y era, bueno, pues un estudio, digamos, distinto de lo que algunos autores seguían con respecto a las constituciones patológicas o al automatismo mental, donde todo surgía de una especie de mare magnum interno y todo se organizaba de otra manera, ¿no? Esto no viene muy al caso. En fin, aportó, se puede decir así, Lacan quiso aportar, ambicioso como era, un nuevo tipo clínico a las clasificaciones de la locura, una forma de paranoia que, según decían, no había sido antes descrita, lo que él llamaba la paranoia de autocastigo o autopunición. Le da a esto una descripción, la basa, se puede decir así, en el concepto de personalidad y, digamos, entiende que a la construcción de ese tipo clínico se puede llegar por el hecho de que la naturaleza, como decía, de la curación
en realidad muestra la naturaleza de la enfermedad. Es decir, que si se cayó el delirio, si la paciente se calmó cuando fue encarcelada, quiere decir que lo que buscaba era eso. Es decir, buscaba ser castigada. Punto. Es una interpretación muy freudiana en ese sentido, que ya la vimos en las primeras clases, sacada de un texto que por otra parte no aparece mencionado en la bibliografía, pero es muy coherente con el pensamiento de Freud, ¿no? Bueno, una cosa más y ya termino. Termino para anunciaros por dónde voy a ir la próxima clase. 4 décadas después de esta tesis, estamos hablando de 1932, de esta tesis brillante, muy bien escrita, da gusto leerla, muy ilustrada, con una bibliografía importante, etc. 4 décadas después, cuando Lacan, en la Universidad de Yale, me parece, le preguntaron sobre la tesis doctoral que había hecho cuando era joven, ¿no? Respondió lo siguiente. Dice, esto cuando Lacan ya tiene 80 años, dice, me permití a mí mismo ser coherente y pensé que una persona, está hablando de Aimé, que una persona que sabía siempre tan bien lo que hacía, también sabía además a dónde la llevaría eso. Y es un hecho que su estancia en la cárcel la calmó. Es decir, vuelve a repetir el mismo punto de vista que la tesis. De un día para otro desaparecieron las que habían sido hasta entonces sus rigurosas elucubraciones, es decir, el delirio. Y añade Lacan, dice, me permití, dice, tan psicótico como mi paciente, dice del mismo, tomarme en serio eso y pensar que si la cárcel la había calmado, ahí estaba lo que ella había buscado realmente. Este es el énfasis que yo pongo en esta fórmula que repite en la tesis. Y por tanto le di a eso el nombre más bien raro y curioso. Lo llamé paranoia de autocastigo. Esta fórmula que Lacan, estas palabras pronunciadas con 80 y pocos años antes de morir, dan una síntesis de lo que fue su indagación, las hipótesis que manejó y a las conclusiones que pretendió llegar. Perfecto. Y ahora vamos a un pasito más para terminar. Lacan defendió, como os digo, su tesis doctoral en 1932 ante unas 80 personas, obtuvo un reconocimiento acorde a su brillante investigación y a partir de ahí le aguardaba una espléndida carrera profesional. Y así fue. Concluida su investigación, Lacan dejó de visitar a Aimé. Ya no la volvió a ver más en Saint-Anne. Aimé siguió ingresada en Saint-Anne hasta el 28 de marzo de 1938, es decir, 6 años más. Y en esa fecha se la trasladó al manicomio, un manicomio cercano, fuera de París, que es el manicomio de Ville-Évrard. El próximo día hablaré de esto. Y allí permaneció hasta 1942, año en que el psiquiatra que la trataba, Chanès, accedió a darle el alta porque ella, Aimé Marguerite ya Pantin, porque ya nadie sabía que había sido Aimé, no paraba de insistirle en que quería hacer una vida fuera del manicomio. Entonces Chanès, que era el psiquiatra que se encargaba de ella, le dio el alta. Es verdad que buena parte de la familia se oponía a que saliera porque le tenían miedo. Pero una de las hermanas, no Elise, sino Marie, me parece, que estaba casada con un tal Chessac, se había comprometido a recogerla y a cuidarla. Entonces se la llevó a su casa con su familia. Y eso es lo que hizo durante un tiempo, hasta que Aimé comenzó a trabajar. Y comenzó a trabajar de gobernanta en casas de gente importante, etcétera, etcétera, pero una señora educada, ¿no? A raíz de la tesis doctoral de Lacan, la vida de Marguerite Pantin o Marguerite Ansieux, por usar el nombre del marido, suscitó mucha curiosidad y en la actualidad conocemos muchos estudios y muchas revisiones importantes sobre Marguerite Ansieux. El filón de todas estas nuevas investigaciones que están más allá, ahora lo que vamos a hablar el próximo día es más Marguerite, más allá de Lacan,
provienen nada menos que del hijo de Aimé, que es el psicoanalista francés Didier Ansieux. Os anticipo también que Didier Ansieux tuvo noticia de que Lacan había sido el psiquiatra, ¿no?, el que había hecho la tesis doctoral sobre su madre en el diván del propio Lacan, que de pronto atando cabos caen en la cuenta de que este es el que hizo la tesis sobre mi madre y Lacan, este es el hijo de la mujer que yo usé para mi tesis doctoral. Y otras sorpresas que el próximo día os comunicaré, de encuentros entre Aimé y Lacan. Creo que es una historia apasionante y el próximo día la vamos a ver desde otro punto de vista. ¿De acuerdo? Si queréis preguntar algo, lo podéis hacer ahora, puesto que hoy no hay supervisión. Y si no, pues damos por concluida la clase y descansamos un poco. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Vale, nada, oye, darte las gracias porque ha sido súper ameno, súper interesante y está muy bien porque para mí por lo menos me es muy gratificante ver un poco todos estos alrededores del caso, ¿no? Sí, sí, no, además que lo haces muy ameno y dan ganas de te quedas ahí atrapado escuchando, yo por lo menos. Muchas gracias, José María. Te debo una cerveza por las palabras tan elogiosas. Gracias, Hecho, Pedro. eso está hecho. Creí que no lo ibas a decir nunca. Sí, sí, te invitaré a una cerveza, sí. Como sabéis, el seminario de este año tiene como lema la locura desde dentro y lo que nos interesan son lo que cuentan los propios locos de su propia locura y para eso nos vamos principalmente a esas historias y a las historias colaterales que nos ayuden a iluminar un poco, no a explicar la teoría de la paranoia de no sé quién o la de la esquizofrenia de no sé cuál. ¿De acuerdo? Pero bueno, esta historia, fijaros, tocada por Lacan, por eso yo le daba el título a esta exposición, Aimé la elegida, elegida por su madre para sustituir a una hermana muerta, elegida por Lacan para hacer su tesis doctoral y después, como veremos el próximo día, elegida por Dios mismo. Ella dice, sí, yo he sido la elegida, o sea que no es cualquier cosa. Bueno. Sí, no, me parece fantástico además esta cuestión, yo no lo sabía, de que su hijo haya sido un psicoanalista famoso. Es decir, que lo que decías al principio de que hay paranoicos que pueden encontrar una cura es indudable en este caso, ¿no? Porque como si no podría una mujer tener un hijo medianamente normal. Claro, sí, sí, sí. Sí, sí. Además, curiosamente, la obra más importante que escribió Didier Rancière se llama El yo piel, que a mí siempre me evoca como una tía suya se chamuscó, primero, por supuesto, la piel en la chimenea, y porque murió, nació su madre, precisamente, y él después, como psicoanalista, se dedicó a estudiar. El próximo día os hablaré de todo esto y del libro de Tarrap, que es un libro de entrevistas en las que Didier Ansieux en un momento determinado cuenta quién fue su madre y es un libro que trata un poco sobre las investigaciones que él hace sobre el yo, sobre Didier Pero y Ansieux. el hijo este fue concebido después de que a ella le dieran el alta, entiendo. El hijo de Aimé es el hijo por el que surge toda la psicosis de Aimé. Cuando se queda embarazada, ¿verdad? Ella tiene la certeza, quieren matar a mi hijo, ¿verdad? El primer hijo que tiene, que es una hija, nace muerta. Inmediatamente Uh-huh. después se queda embarazada de nuevo, al cabo de un tiempo, y alumbra después a este señor, que es un psicoanalista, un tío, un cabeza, fue estudiante, Claro. un estudiante de la escuela normal, es decir, un cerebro. Y este señor después, bueno, pues con su madre, pues vivió con su padre, con el señor Ansieux, ¿verdad? Luego se casó, hizo su vida profesional, derivó de la filosofía hacia el psicoanálisis, analizó con Lacan, se casó con una psicoanalista. Yo tampoco conozco muchas cosas de él, porque no, pero es un tipo importante dentro de la historia del psicoanálisis en Francia. Y este hombre fue el que después hizo algunas declaraciones acerca de su madre que son verdaderamente muy reveladoras, ¿no? Y es el que vamos a... Sí, sí, él escribió
digamos, algunas cosas, y concedido algunas entrevistas, y con eso nos guiamos un poco para la próxima clase. Sí, muy ameno, muy interesante. Muchas gracias. Sí. ¿Alguna cosa más o nos vamos a descansar ya? Pues a descansar. Bye. Chao. Hasta Chao. Hasta pronto. Adiós. Hasta luego, Hasta luego. gracias. Chao. Adiós.